seguridad o medidas de garantía, como el arraigo, el embargo, la intervención o el secuestro que vimos el semestre anterior, con lo cual, pues, insisto, abordamos el libro quinto. Y por último, a principios de este semestre, pues analizamos los medios de impugnación, que son lo que comprende el libro sexto. Es decir, en el transcurso del año hemos abordado el libro primero, el libro segundo, el libro tercero, el libro quinto y el libro sexto del Código Procesal Civil y Mercantil. En teoría, aunque hay otras cosas pendientes todavía, en teoría hemos abordado el 85 o 90% de nuestro código, con excepción del libro cuarto. Ese libro cuarto se denominan procesos especiales. Y ese va a ser el tema con que vamos a iniciar el día de hoy. Nos vamos a llevar un par de sesiones para abordar el mismo. ¿De qué me voy a referir cuando yo hablo de procesos especiales o a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a los procesos no contenciosos. Conforme a su estructura, los procesos son contenciosos y no contenciosos. ¿Cuáles son los contenciosos? Los que tienen contienda. Un juicio ordinario, un juicio oral, un juicio sumario, un proceso arbitral, son contenciosos. Hay dos partes, un actor, un demandado, por lo menos. Hay contienda, hay discusión. Y lo mismo sucede con los procesos de ejecución. Hay un ejecutante, hay un ejecutado. Libro segundo, libro tercero. Pero en este libro cuarto, estos procesos especiales se caracterizan porque no hay contienda. Aquí no hay una confrontación entre partes. Aquí no hay un actor o un demandado. Aquí lo que hay es un solicitante. Un solicitante que lo que pretende es que se resuelva un asunto que la ley autoriza para que lo haga un órgano judicial o que debe hacerlo un órgano judicial. Quiero decirles que yo voy a abordar este tema en dos sesiones, tratando de darles una idea de qué se trata, para qué sirve, por qué son, pero quiero contarles de una vez que estos temas en su mayoría, casi en su totalidad, pero con excepción de algún par de casos, no solo se tramitan en vía judicial, sino también se pueden tramitar en sede notarial. ¿Qué significa esto? Que así como yo les voy a explicar cómo pueden ustedes solicitarle, por ejemplo, un cambio de nombre a un juez, ese cambio de nombre lo pueden hacer ante una notaría. Y como ustedes van a ser notarios, lo pueden hacer ante su propia notaría. O sea, ustedes tendrán su propia notaría como notarios y ahí ustedes pueden llevar el trámite de un cambio de nombre. Ustedes levantan las actas de requerimiento, ustedes dictan las resoluciones, ustedes dictan la resolución final, como que fueran jueces. Pero eso lo van a ver ustedes en su curso de Derecho Notarial 3 o 4. No estoy seguro en cuál de los, creo que es en el 4, ya con su profesor de Derecho Notarial el otro año. De tal manera que no se me va a ocupar mucho en los temas, porque aunque yo lo voy a explicar, su profesor de notariado se los va a reiterar, con la diferencia que lo normal es que esos trámites se lleven al notario y no se lleven en vía judicial, porque son más prácticos, lógicamente hay más celeridad, cuando uno mismo tramita el proceso, uno mismo dicta resoluciones, uno mismo forma el expediente para poder decidir sobre un asunto de estos no contenciosos. Pero no son todos, hay algunas excepciones que, insisto, voy a tratar de explicar. Pero bien, entonces estos procesos especiales, amigas y amigos, son procesos que no hay contienda entre las partes. Acá no hay discusión entre partes, lo que hay es un solicitante. De eso, en esa forma se diferencian de los procesos contenciosos que están en el libro segundo, juicios de conocimiento, y el libro tercero, procesos de ejecución. Entonces, el código es bien interesante. Un libro primero, disposiciones generales. Libro segundo, juicios de conocimiento, procesos contenciosos, ordinario, oral, sumario, parte del lenguaje. Libro tercero, procesos contenciosos de ejecuciones, ejecuciones singulares colectivas. Libro cuarto, procesos especiales no contenciosos. A esos tres libros son los que regulan los procesos. Los otros libros hablan de impugnación, el sexto, alternativas comunes a estos anteriores, como formas anormales de darle fin al juicio, como medidas de garantía. Entonces, estos son importantes tener presente que en nuestro proceso, entonces, los procesos nuestros están en el libro segundo, juicios de conocimiento, tercero, juicios de ejecución, libro cuarto, juicios no contenciosos. No existe controversia. Estos procesos especiales que vamos a ver realmente tienen dos partes. Por una parte, una llamada jurisdicción voluntaria. Se le llama jurisdicción voluntaria porque es como la decisión del juez en asuntos que no son controversiales.
Es mero paradójico porque la jurisdicción lo que faculta al juez es a decidir sobre cuestiones controversiales, por eso es que la jurisdicción comprende el poder de conocer, de convocar, de decretar medidas coercitivas, de decidir con autoridad de cosa juzgada y de ejecutar lo decidido, pero en un proceso voluntario no existe eso, sin embargo, así lo definieron los autores del código y le pusieron jurisdicción voluntaria. Realmente deberían ser trámites voluntarios nada más, pero así se denomina. Esa es una parte. Y la otra parte es la que se refiere al trámite del proceso sucesorio. Ustedes recordarán cuando vieron el tema de Derecho Civil 2, derechos reales y sucesión hereditaria, que el fallecimiento de una persona trae como consecuencia que los bienes o el patrimonio de esta persona, de patrimonio relicto, se le transmita a sus sucesores legales o testamentarios. Ahí hay sucesión testamentaria y sucesión intestada. Pues, ¿cómo se tramita una sucesión testamentaria o intestada? Es voluntaria, pero hay una parte específica aquí en este libro que se denomina proceso sucesorio y ahí voy a explicarles a ustedes cómo se tramita la sucesión testamentaria y la sucesión intestada. En primer lugar, vamos a hablar de asuntos de jurisdicción voluntaria. Estos asuntos de jurisdicción voluntaria, amigas y amigos, normalmente se refieren solo, como regla general, a lo que se regula en el libro primero del Código Civil. El código lo que dice acá es que todos aquellos asuntos que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere intervención del juez y que esté promovida o aprobada cuestión alguna entre las partes, se puede tramitar por esta vía. Es decir, es muy amplio. Unas dos partes están de acuerdo en que el juez decida sobre un asunto, no decida, dicte una resolución voluntaria que se me sale en este momento, pues lo podemos hacer. Yo quiero que me notifiquen a una persona en forma voluntaria la terminación de un contrato de arrendamiento, le puedo pedir al juez que una decisión voluntaria, pero es muy amplio. Pero en el código, en este libro, se enumeran en forma específica algunas cosas. Lo que quiero decir es que es tan amplio que cualquier asunto que por solicitudes interesados queremos que haya una intervención del juez, lo podemos pedir voluntario, o que por la misma ley obligue a hacerlo por esta vía. Y a eso es a lo que me voy a referir en esta clase, a los que por disposición de ley debemos de tramitar en esta vía voluntaria. Entonces, vamos a estar hablando de la jurisdicción voluntaria y también es importante, aunque ahorita me estoy refiriendo a ustedes, o lo estoy explicando, que este proceso no es contencioso, como ustedes pueden ver en la filmina, pudiera haber oposición. O sea, yo inicio una diligencia declaratoria de muerte presunta y alguien le perjudica y puede plantear una oposición. Yo planteo un juicio de declaratoria de incapacidad y alguien le perjudica y entonces puede plantear oposición. Bueno, si hay oposición dentro de las diligencias, entonces el juez tiene que declarar lo contencioso y ordenar que se tramite en una vía correspondiente contenciosa. La vía ordinaria, o sea, cuando hay una oposición en un trámite de estos voluntarios, el juez ordena que se tramite en vía ordinaria. Es una regla general, pero hay excepciones, como aquí voy a explicar casualmente el día de hoy. Otro aspecto importante en este proceso que voy a estar explicando hoy, que como no hay contienda, como el asunto es voluntario, entonces el juez no tiene plazos para dictar resoluciones, ni tiene formas establecidas para hacerlo. Aquí van a ver, hay excepciones, tal, que hay que notificar en tanto tiempo, que tanto, no va a fijar plazos, no está establecido esas formas que está, pues es mucho más amplio. Y tan es el extremo que ustedes podrían empezar sus prácticas civiles con este producción voluntaria, ustedes se equivocan en memoria, lo vuelven a presentar, se lo vuelven a presentar, ustedes pueden hacer las veces que quieren, las solicitudes que ustedes deseen, que el juez no hay formalismo, no hay plazos, no hay tiempos, es una cuestión eminentemente voluntaria, no es distinta a la contenciosa, donde ustedes tienen del otro lado, en la contraparte, alguien que está siendo observador de los actos de ustedes. ¿Qué asuntos vamos a tramitar en esta vía de jurisdicción voluntaria de conformidad con la ley? Pues normalmente son dos clases de asuntos. Uno relativo a personas y familia y otro relativo a las subastas voluntarias. Realmente la mayor cantidad se refiere a asuntos de personas y familias. Subasta voluntaria es un solo capítulo, un solo título, nada más. En casi todos los asuntos que voy a explicar son relativos a personas y familia. Y por ende, ustedes deben de recordar que es persona.
Deben de saber cómo se conforma la familia, cómo se disuelve el matrimonio, cómo se inicia. Bueno, todas esas cuestiones que ustedes creo que ya conocen del derecho civil 1, que se refiere a personas y familia. Y también, como les digo al final, vamos a estar hablando de las subastas voluntarias, que tampoco vamos a descubrir el agua azucarada, porque se refiere mucho a los temas que ustedes ya conocen del remate en las ejecuciones, solo que esto serán subastas voluntarias, no son contenciosas. Estos asuntos relativos a personas de la familia que se tramitan esta vía son los siguientes, y vamos a hablar de cómo se declara la incapacidad de una persona, cómo que solicitar para la ausencia y muerte presunta, para la disposición de bienes y disposición y administración de bienes de menores incapaces o ausentes. Igualmente vamos a hablar un poco de este tema. Vamos a estar hablando sobre las disposiciones relativas al matrimonio, como el caso del divorcio y la separación. Acá es importante, aprovechando que estoy en esta filmina, porque no lo toco más adelante, explicar de que antes de que existiera la disposición penal, que ahora es delito, el yacer con menor de edad, viene constituyendo un delito de violación, el yacimiento con menor de edad. Antes de esto existía en el Código Procesal Civil una figura que se llamaba dispensa judicial, y era la autorización que daba el juez para que un menor contrajera matrimonio cuando los padres no estaban de acuerdo, no daban la autorización. Eso es la dispensa judicial, está derogado por esa disposición penal que dice que ahora se comete el delito de violación en que yaciere con menor de edad. Entonces, no puede autorizarse un matrimonio de menor de edad, ni siquiera, valga la redundancia, con autorización del juez. Y tenemos el divorcio y la separación, pero hablamos del divorcio y la separación por mutuo consentimiento, del cual me voy a estar refiriendo en su momento. Igualmente, vamos a estar hablando de algunas disposiciones relativas al estado civil, como es un reconocimiento de preñez y parto, un cambio de nombre, una identificación de persona, el asiento de rectificación de partidas de nacimiento. El patrimonio familiar, que va a ser el último tema relativo a eso. O sea, todo lo que se refiere a jurisdicción voluntaria que la ley establece que debe llevar un trámite para que haya una decisión del juez, son temas de personas o temas de familia. Aquí no vamos a hablar de temas de derechos reales, de propiedad, de contratos, esos son temas normalmente de jurisdicción voluntaria, temas de personas y familia. Y por supuesto, el tema de las subastas, que indico, es una cuestión que no es compleja. Que vamos a hablar de la incapacidad. Primero, mis estimados amigos, recuérdense ustedes, esto es bien importante, recordar ustedes lo que significa la personalidad. Ustedes, quienes escuchan del otro lado de las cámaras, son personas, seres humanos. La Constitución Política de la República y el Código Civil dice que ustedes, por el hecho de ser humanos, son personas desde que nacen y aún antes de nacer, siempre que nazcan en condiciones de viabilidad. Entonces, la ley aquí le reconoce la calidad de persona, se lo reconoce a todo ser humano y a ciertos entes ficticios. Igual que usted, igual que yo, Mario Gordillo, que soy persona, también la entidad, el marchante SA es persona. Igual derechos tiene el marchante SA, un ente ficticio, para adquirir derechos y controlar obligaciones como los tengo yo. Lo mismo, lo mismo. Pero cuando nosotros hablamos de incapacidad, nos estamos refiriendo a persona individual, persona natural, persona humana. O sea, recuérdense ustedes que la persona, por ser persona, yo, Mario Gordillo, por ser persona, soy persona aún antes de haber nacido, siempre y cuando hubiera nacido en condiciones de viabilidad, a mí me corresponde como un atributo de ser persona un nombre. Me llamo Mario Estuardo Gordillo Galindo. Un domicilio, mi sede, normalmente, que es el departamento donde yo resido, departamento de Guatemala. Un estado civil, puede ser un estado civil frente a la sociedad, soy abogado y notario, frente a la familia, soy casado, frente a la nación, soy guatemalteco, un estado civil. Y tengo una capacidad, en el caso mío, capacidad de ejercicio, que adquirí cuando cumplí 18 años. Entonces, ¿qué es la capacidad? La personalidad es esa investidura que a nosotros nos dan, que tendrá el campo del derecho, pero la capacidad ya es el ejercicio de esos derechos y esas obligaciones. Yo puedo tener derechos y obligaciones siendo menor de edad, pero no las puedo ejercitar yo mismo. Tengo que tener un representante legal. Una persona menor de edad es incapaz de por sí,
y su representante legal son sus padres en ejercicio de la patria potestad. Y a falta de padres, el tutor en ejercicio de la tutela. Entonces, él tiene un representante legal, pero el mayor de edad, que es 18 años, automáticamente quiere la clase de ejercicio y ya no puede ser representado por sus padres en ejercicio de patria potestad o tutores, salvo que se le declare en estado de incapacidad o llamado estado de interdicción. La persona incapaz es aquel mayor de edad declarado en estado de incapacidad o declarado en estado de interdicción. No interdicto, no lo confundamos, no es el interdicto. El interdicto es aquel proceso sumario por el cual se declara o se reclama la posesión temporal. Esta declaratoria de interdicción va a proceder normalmente por aspectos que limitan la facultad de razonar. O sea, yo, Mario Gordillo, tengo la facultad de adquirir derecho contra obligaciones. Yo puedo ir a comprar un carro, puedo vender un carro, puedo alquilar una casa, puedo vender una casa, puedo adquirir un préstamo, puedo otorgar un préstamo. Yo tengo esa facultad y entro en el campo del derecho por ser persona. Pero una persona declarada o mentalmente enferma o un alcohólico o un drogadicto de aquellos alcohólicos consuetudinarios, pues lógicamente adolecen de ese razonamiento y pudieran ellos realizar actos en contra de su patrimonio. Vender un inmueble, está en estado completamente drogado, completamente borracho y hasta regala el inmueble. Entonces, estas personas que por alguna limitación física, mental, no pueden razonar, se les puede declarar en estado de interdicción y estado de incapacidad. El código da algunos ejemplos, más que ejemplos, suposiciones. Primero, una enfermedad mental congénita, adquirida, crónica e incurable. Una persona que nace con una enfermedad mental o la adquiere en el camino, pero no lo deja razonar, automáticamente puede ser declarado en estado de incapacidad. Una persona que abusa de las bebidas alcohólicas o de las drogas o estupefacientes y que expone lógicamente a su familia a algún perjuicio, también puede ser declarada en estado de incapacidad o en estado de interdicción. Igualmente puede suceder lo mismo con una persona sordomuda o una persona ciega, si esa sordumudez o esa ceguera no le permite darse a entender de una manera suficiente y satisfactoria. Una persona sordomuda que no puede explicar lo que quiere, que no puede decir lo que desea, lógicamente no puede actuar por sí mismo, necesita un representante legal. O sea, la incapacidad declaratoria de incapacidad no es declarar, perdonen esta expresión, no es declarar borracha, alcohólica, drogadicta, enferma mental, una persona, no, el objetivo es nombrarle a alguien que lo represente. Su padre en ejercicio de la patria potestad, para que lo represente, para que administre sus bienes, para que lo cuide. O el tutor, que es el sustituto del padre, el tutor para que haga las mismas labores. Esa es la función de la declaratoria de incapacidad, pero deviene de una persona que esté en estas situaciones que he mencionado, de enfermedad mental, de drogadicción, de alcoholismo o de ser sordo, mudo o ser ciego y que le limitan a esto. ¿Quiénes pueden solicitar la declaratoria de incapacidad? Cualquier persona que tenga interés. Me preguntaban en la otra sección si algún vecino podría solicitar la incapacidad de otro vecino que toma mucho y que se expone al peligro y muchas cosas. Claro, porque el nombrar un representante, un padre o un tutor, no es solo para que le administre sus bienes, puede ser que no tenga bienes, es para que lo cuide también. Entonces, por supuesto que también se puede hacer eso para eso. Y lo puede solicitar cualquiera que tenga interés o la Procuraduría General de la Nación. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de hacer una solicitud al juez y en el cual debemos de acompañar documentos que justifiquen la enfermedad, declaraciones que justifiquen la enfermedad, testimoniales, e inclusive el juez debe de entrevistar a la persona que está declarada que está incapaz. Es una especie de reconocimiento judicial de personas. El juez se sienta, la mira, la observa, le pregunta para ver si efectivamente está en el pleno goce de sus facultades mentales. Y después de eso va a ordenar que se practique un examen médico por expertos, que se nombra uno por él y uno por el solicitante, y solo que hubiera desacuerdo entre los dos expertos nombrarán un tercero, y si no, pues con ese dictamen el juez ya lo enviará y ya lo considerará para efectos de ser y declarar la incapacidad. En el ínterin del nombramiento de esto,
el juez puede nombrar un tutor específico para que lo defienda. Es decir, nombremos a esta persona para que dentro del juicio defienda al incapaz. Puede hacer el nombramiento de ese tutor específico. Ya cuando uno tiene, el juez tiene todos estos documentos, toda esta información, todos estos exámenes médicos, ya realizó la inspección, le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación y previo la opinión de la Procuraduría puede ordenar la declaratoria de incapacidad. Si el juez declara con lugar la declaratoria de incapacidad, va a designar a la persona que va a ser la encargada de la incapacidad, sus padres en ejercicio de la patria potestad o sus tutores, que se va a encargar de la persona y de sus bienes. Esa declaratoria de incapacidad hay que publicarla en el diario oficial. Lógicamente, la idea es que se entere el público que la persona es incapaz y por ende no puede ejercer derechos y contraer obligaciones por sí mismo. Y además también habrá que hacerlo en el Registro Nacional de las Personas y en el registro de la propiedad si tuviera bienes a su nombre para hacer constar de que la persona es incapaz y por ende cualquier negociación de ese bien no podría hacerlo él por sí mismo. En este caso de incapacidad puede haber oposición y si hay oposición, el trámite, el juez lo declara contencioso y va a ordenar que se tramite en juicio ordinario. Era lo que mencionaba hace unos momentos. De esa declaratoria de incapacidad, el juez va a ordenar, como hay oposición, que esa oposición se vuelva contencioso y se discuta en un juicio ordinario. Ese es el camino de la incapacidad. Insisto, simplemente una persona mayor de edad, al menor de edad no lo vamos a declarar incapaz porque es incapaz de por sí, pero al mayor de edad, cumplido 18 años, si adolece una enfermedad mental, si abusa de las drogas, del alcohol, es sordomudo, es ciego, no puede darse a entender fácilmente o expresar su voluntad, se le puede nombrar este representante legal, tutor o padre en ejercicio de la patria potestad, si es que tiene padres, ellos, y si no tutores, para que lo representen, para que le administren bienes y para que, por supuesto, lo cuiden. Ese es el camino y ese es el mecanismo para solicitar esa declaratoria de incapacidad. Ahora bien, también yo, Mario Gordillo, además de tener una capacidad, tengo un domicilio. Ustedes saben dónde me pueden ubicar. Mario Gordillo lo podemos encontrar en su oficina. Busquen en la guía, encontrarán dónde está mi oficina. Y si quieren hacerme notificar alguna acción judicial, pues ahí me encontrarán. Ahorita la universidad está cerrada, pero si estuviera abierta, sabrán que también allá me podrían encontrar. Y si siguen investigando, sabrán dónde vivo y podrán ubicarme. No hay ningún inconveniente en cuanto a eso. El problema sería que no me ubiquen. El problema será que ustedes tengan necesidad de promover una acción, o sucede que yo sí tengo 5 bienes y mis hijos no saben qué me hice, sucede que un día salí en la noche y nunca regresé, puede ser que haya decidido abandonar mi hogar y me fui escondido y me desaparecí, me fui a otro país y quiero vivir mi vida tranquila ahí en otro país, o pudiera ser que me hayan atropellado, tocó madera por supuesto, me hayan atropellado y me hayan enterrado como XX. Mi familia no sabe absolutamente nada, pues no estoy, necesitan administrar bienes, necesitan demandar a alguien que me dé o alguien necesita demandarme a mí porque yo le debo y entonces es necesario que como no estoy presente en mi domicilio, pues se declare mi ausencia. ¿Con qué objetivo declarar la ausencia? Con el objetivo de nombrar un defensor judicial o un guardador que me represente y ante acciones judiciales o que pueda ejercer derechos y obligaciones en mi nombre. Y por supuesto, el transcurso de esta ausencia ya por un cierto tiempo, cuando es una ausencia simple por 5 años, puede ser declarada como muerte presunta. ¿Para efecto de qué? Pues para efecto de que mis herederos ya tramiten las sucesiones hereditarias, porque mi muerte, aunque no fue verdadera, o por lo menos no es demostrable, se presuma y por ende puedan adquirir ellos por herencia, por sucesión testamentaria o intestada, mis bienes. Perdón. Para eso sirve la ausencia. Entonces, cuando yo quiero demandar a alguien que no sé dónde está, o tiene bienes y no sabemos cómo administrarlos porque no sabemos qué se hizo, esta persona no está en su domicilio y por ende está ausente, podemos plantear y solicitar la declaratoria de ausencia ante un juez pidiendo la intervención de la Procuraduría General de la Nación. Y vamos a tratar de tener que probar dentro de estas diligencias voluntarias el hecho de que no estoy presente, la circunstancia de que no existen parientes
o algunos mandatarios que tengan facultades para representarme. Eso normalmente se prueba con una constancia de archivo de poderes donde se establezca que no hay ningún mandatario, porque si yo no estoy, pero hubiera un mandatario, pues él será mi representante en las cosas que yo le había otorgado como mandato. Y también hay que probar cuál es el tiempo de la ausencia. Eso es lo que la ley me exige. El juez, en el ínterin de esa declaratoria de ausencia, va a nombrar un defensor judicial que lo que va a tener es la representación legal del ausente. Y por supuesto también va a dictar ciertas medidas para que el mismo defensor judicial sea el depositario de los bienes y los guarde, los bienes del ausente. Y el ausente no sabemos dónde está. O sabemos que vive en Suiza, pero no sabemos cómo ubicarlo. Entonces, esto es ausente, nombra un defensor judicial, cumple las funciones de un mandatario, y o ustedes quieren demandar, la pregunta en el examen privado es cómo demandan a alguien que vive en Suiza, pues lo declaran ausente, le nombran un defensor judicial y a él le van a notificar la demanda porque él es el representante legal del ausente. Y lo mismo si es para administrar los bienes de él. Pero eso es mientras se tramita la declaratoria de ausencia. Es importante que en este trámite se haga por 3 veces, pues lógicamente se está anunciando que se está tramitando la ausencia de una persona y este sería el camino para que esta persona pueda enterarse del trámite de su ausencia a través de una publicación del diario oficial o otras personas que puedan conocerle. Dice la ley que si existen varias personas que crea que tienen el derecho de representar al ausente, esto debe resolverse por la vía central a ver a quién le corresponde. Pero si hubiera oposición a esta trámite declaratoria de ausencia, alguien se opone a la declaratoria de ausencia, o muerte presunta, entonces esto se va a declarar contencioso y esto se va a tramitar por la vía del juicio sumario. Aquí se excluye la declaratoria de incapacidad es vía ordinaria, la declaratoria oposición en la ausencia es vía sumaria. Es bien importante estos aspectos. Normalmente la regla general es que es juicio ordinario, pero aquí ustedes están viendo una excepción donde la vía en cuanto a la impugnación o diligencias de ausencia es por la vía del juicio sumario. Ya cuando el juez en esas diligencias voluntarias recibe la información, pasa el término de las publicaciones y le pide opinión a la PGN y del defensor judicial, si no hay otra circunstancia, pues va a declarar la ausencia de la persona y le va a nombrar un guardador, que es el que ya va a ser ahora su representante legal. En el transcurso del proceso era el defensor judicial, ahora al declarar ausente se le da un guardador, quien además que va a representarlo judicialmente, también se va a encargar de los bienes del ausente. O sea, él se va a encargar de administrar las casas del ausente y lo va a representar legalmente. En este caso se denomina guardador. Aquí no hablo un poco del tema de la muerte presunta, pero transcurridos 5 años después de esa declaratoria de ausencia, se puede solicitar la muerte presunta y el juez va a declarar la muerte presunta, a la persona se le va a declarar presuntamente muerto y por ende, pues podrá transmitirse su patrimonio a sus herederos por la vía del proceso sucesorio. Es importante saber, y eso creo que ustedes ya lo saben, es que cuando un menor de edad, refiero a los mayores declarados en estado de incapacidad o un ausente, tuviere bienes, estos bienes deben ser administrados por sus representantes, padres o tutores o guardadores. En el caso de menores de edad, los padres, y si no hay padres, el tutor. En el caso de los incapaces, mayores de edad, los padres, en que su patria potestad, y si no hay padres, el tutor, y en el caso de los ausentes, el guardador. Ellos se encargan de administrar los bienes, pero es importante pensar que estos bienes no se pueden disponer. O sea, no es fácil disponer de un bien de un menor de edad. La ley exige ciertos requisitos, inclusive una autorización judicial. Pero bien, para empezar, debemos de ver cómo designamos y nombramos, en el caso de un incapaz, a su tutor o protutor y en el caso del guardador o del ausente a su guardador. Ya dijimos cuál sería el trámite para nombrar un guardador del ausente. Ahora, en el caso de los tutores o protutores, recuérdense, estimadas amigas y amigos, eso ustedes lo recordarán bien, es que la tutela no es ni más ni menos que una institución por la cual una persona que no es el padre ni la madre de un incapaz
funge como, con casi los mismos atributos o mismas obligaciones de la patria potestad. Lo representa, administra sus bienes y lo cuida. El puesto de tutor no es obligatorio, pero una vez se acepta, hay que cumplirlo y es irrenunciable. O sea, si ustedes los nombran tutores, si ustedes aceptan el cargo de tutor, se convierten automáticamente, salvo causas muy excepcionales, podrían renunciar, no pueden renunciar. Entonces, el tutor, ¿quién es el tutor? El tutor, de conformidad con la ley, puede ser un tutor testamentario, que es el que nombran los padres en el testamento para sus hijos menores de edad o incapaces. El tutor legítimo, que es el que le corresponde a los parientes del pupilo, en el orden siguiente: abuelos, paterno y materno, abuelas, paterna y materna, y último los hermanos. Ellos ejercen la tutela legítima. Y a falta de tutores testamentarios y de tutores legítimos, entonces entramos a la tutela judicial, que es la que designa el juez. Entonces, los tutores pueden ser testamentarios, si fue nombrado un testamento, son legítimos si son los parientes del pupilo, y judicial si es nombramiento del juez. En los tres casos, pues el tutor, el protutor, debe solicitarle al juez que se le discierna el cargo, igual el guardador. Y cuando ya les disciernen el cargo, automáticamente se convierten en los representantes de los menores, de los ausentes, de los incapaces, y también en los administradores de sus bienes. Estos bienes de los menores incapaces ausentes no se pueden disponer, no se pueden enajenar y no se pueden gravar si no hay una licencia judicial. Es decir, acá he visto colegas abogados que hacen contratos de compra-venta de bienes de menores sin la autorización. Es un requisito, porque si no, la negociación sería nula ipso iure, que cuando ustedes van a vender un bien de un menor, necesitan que un juez les autorice. Y eso se llama disposición grave de bienes de menores. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pedirle al juez que nos permita gravar o enajenar el bien, pero tenemos que probar que hay una necesidad o una utilidad de hacerlo. Necesitamos el menor, el incapaz, está enfermo, gravemente enfermo, no tenemos posibilidades económicas, es necesario hipotecar la casa, es necesario vender la casa, se le prueba al juez a eso y el juez da la autorización para que ese bien se pueda disponer, ya sea enajenándolo o grabándolo en beneficio, en utilidad o por necesidad del menor o del ausente o del incapaz. Eso es importante, no podemos negociarlo solo de esa manera. Entonces, vamos a hacerle una solicitud al juez, vamos a acompañar la calidad con la cual comparecemos, ya sea como padres en ejercicio de la patria potestad, tutores o guardadores. Tenemos que presentar algunos medios de prueba que acrediten cuál es la necesidad o la utilidad del contrato que se va a adquirir para enajenar o gravar el bien. Si es posible, acompañar cuáles son las bases de ese contrato y cuáles van a ser los bienes que se van a gravar o se van a disponer. Insisto, todo esto por necesidad de utilidad. Sin ese requisito previo, ustedes no pueden enajenar, ni ceder, ni gravar un bien de menores, de ausentes o de incapaces. Esto tiene mucha relación a aquel juicio de división de la cosa común. ¿Se recuerdan ustedes que el juicio de división de la cosa común procede cuando el copropietario no está de acuerdo o cuando el copropietario es un menor de edad, es un incapaz o es un ausente o es el Estado? O sea, miren la relación que hay. Yo no puedo ir a dividir un bien voluntariamente ante un notario siendo el bien de un menor de edad, de un incapaz o de un ausente. Necesitaría autorización de él para dividir, pero la ley me permite hacerlo en juicio oral para que sea un juez el que lo decida. Igual no sería necesario de estas diligencias. Pero si lo que quiero es grabar, vender y ceder por necesidad o utilidad, voy a iniciar estas diligencias voluntarias, que así se denominan. En relación a las disposiciones relativas al matrimonio, acá ya les había adelantado el tema de la dispensa judicial, que está derogado, no vamos a referirnos a ellos, pero sí nos vamos a referir al tema de divorcio y separación. Acá les recuerdo, amigas y amigos, que el matrimonio se disuelve con el divorcio y se modifica con la separación. Dice alguien, que para hacer la diferencia, que el divorcio es la muerte del matrimonio y la separación es la enfermedad, la cual todavía se puede curar. El divorcio significa disolver el vínculo conyugal, dar por terminado el vínculo conyugal. La separación es una modificación, porque si bien es cierto el matrimonio, pues no hay convivencia, entonces es una modificación. Tanto el divorcio como la separación, ustedes ya aprendieron cuando hablé de juicio ordinario, y lo puse mucho de ejemplo, que se puede tramitar por la existencia de una causal.
una causal de las de 155, infidelidad, malos tratos, drogadicción, alcoholismo, el abandono voluntario, la ausencia inmotivada, los que establecen 155. Si hay una causal, yo planteo un juicio ordinario de divorcio o un juicio ordinario de separación. Pero ese juicio ordinario de divorcio y ese juicio ordinario de separación podría ser un proceso más sencillo si logramos llegar a un acuerdo entre las partes. Si las partes se ponen de acuerdo en divorciarse o separarse, de acuerdo en la forma en que van a administrar, en que van a cuidar a sus hijos, quién los va a cuidar, de acuerdo en la pensión alimenticia, de acuerdo en los bienes del patrimonio conyugal, entonces el divorcio puede ser por mutuo consentimiento a través de esta vía voluntaria. Aquí no hay partes. Acá es una solicitud que hacen los dos cónyuges de querer divorciarse, acompañando un proyecto de bases de divorcio ante el juez con la intención de divorciarse y que lo aprueba. Entonces, esto se hace en un mismo memorial, comparecen los dos cónyuges con sus datos generales, auxiliados de cada uno de un abogado o de los abogados que quieran, pero abogados distintos, un memorial con un primer requisito, acompañando un convenio o un proyecto de bases de divorcio, y entonces se hace la solicitud. Importante. Esta solicitud de divorcio por mutuo consentimiento o separación solo se puede hacer dentro del, si ha transcurrido por lo menos un año de celebrado el matrimonio. O sea, si usted, alguien llega y se casó hace una semana, y si usted que el cónyuge le fue infiel el día de la luna de miel, ustedes no pueden plantear un divorcio por mutuo consentimiento si no ha transcurrido un año de ese matrimonio. Sí pueden plantear un juicio ordinario por causal determinada, porque la causal se dio y ustedes al día siguiente la causal puede plantear el ordinario, pero no así el voluntario. El voluntario, el requisito sine qua non es que haya transcurrido por lo menos un año desde que se celebró. A esta solicitud que vamos a presentar nosotros, donde vamos a pedir el divorcio, pues por sentido común tenemos que acompañar certificaciones de la partida de matrimonio, porque es ese matrimonio que queremos que se disuelva o que se ordene la separación. Tenemos que acompañar certificaciones de las partidas de nacimiento de los hijos, inclusive de los que hayan fallecido, en este caso partidas de defunción. Tenemos que acompañar capitulaciones matrimoniales si se hubieran celebrado y tenemos que hacer una relación de los bienes que se han adquirido dentro del matrimonio. El juez lo que hace con esta solicitud es que señala una audiencia, ahora es virtual normalmente, y en la audiencia virtual lo que el juez pretende es que las partes lleguen a una conciliación. Para eso sirve la audiencia, se señala entre los 8 días siguientes, buscando que ellos concilien. Acá es importante contarles a ustedes que, primero, es obligación de que estén los cónyuges. No pueden ir representados con un mandatario, salvo que el cónyuge estuviera fuera del país. O sea, está fuera del país, un mandatario lo puede representar, pero hay que acreditar en el juicio que la persona está fuera del país. Si no, es obligación del cónyuge estar presente en la audiencia, juntamente con su abogado director. Ahora, como les decía yo, se hace en forma virtual. Cada uno va a auxiliar de un abogado distinto, no puede un abogado auxiliar a los dos. Y ese momento el juez va a intentar la conciliación. Si no hay acuerdo, pues ese proyecto de bases de divorcio que se le presente, el juez lo va a aprobar. En ese proyecto debe establecerse estos puntos que aparecen en la filmina, es decir, primero, la voluntad de divorciarse; segundo, en quién quedan confiados los hijos menores de edad incapaces, por cuenta de quién van a ser alimentados los hijos, en qué pensión, qué proporción, la pensión que se le va a dar a la mujer en caso de esta no tuviera rentas, y la garantía que se va a prestar para el cumplimiento de las obligaciones, y por supuesto, si es posible, aquí también la liquidación del patrimonio conyugal. El juez procede a aprobar el convenio si este estuviera arreglado a la ley. De hecho, en la junta conciliatoria le pregunta a las partes cada uno de los puntos si están de acuerdo con cada uno de los puntos del convenio y lo aprueba. Y si está arreglado a la ley, entonces si ha cumplido todos estos requisitos y escritas garantías si es necesario, entonces el juez procede a dictar una sentencia dentro de los 8 días siguientes en la que resuelve todos los puntos del convenio, y por supuesto si hubiera un error pues podríamos apelarla. Lo normal es que el juez ya sabe cuáles son nuestras bases de divorcio y entonces no debería de equivocarse, pero podría existir algo en lo cual el juez haya decidido y nosotros estuviéramos de acuerdo, con lo cual permitiría en este caso, con una cuestión muy excepcional, la apelación. Ok. Vamos a dejar esto hasta acá.
van a perdonar, pero yo quiero dejar un espacio para continuar, que la otra próxima sesión podamos abordar este tema. Aquí lo que a mí más me interesaba es darles un punto introductorio a un proceso que, si bien es cierto, tal vez ustedes no lo vayan a tramitar ante juez, porque lo van a tramitar ante su notaría. El divorcio y la separación no se puede hacer ante una notaría, ante la sede notarial. Es una de las excepciones, pero todos los demás asuntos sí. Ya les decía yo que estos temas seguramente su profesor de Derecho Notarial se los va a explicar en el Derecho Notarial 4, y se los va a explicar cómo se tramitan ante la notaría, que el mecanismo va a ser el mismo, solo que no es de hacer una solicitud al juez, sino es que los solicitantes le requieren al notario, el notario levanta un acta notarial de requerimiento, ahí le ofrecen las pruebas, el notario le da trámite, el notario ordena publicaciones, el notario oye a la Procuraduría General de la Nación, el notario dicta el auto y declara la incapacidad, o declara la ausencia, o declara una restricción de partida. Pero bien, de este tema de rectificación de cambio de nombre vamos a referirnos en la próxima sesión, en la cual también estaremos hablando del tema de sucesión hereditaria. Yo les decía al inicio de la clase de que hemos abordado casi todos los libros, solo estamos pendientes de este libro cuarto. Vamos a encontrar algunas cositas en el camino. Tiempo, pues gracias a Dios tenemos para que después de que concluyamos el programa, todavía nos faltan un par de puntos más, diría unas 3 sesiones más o 4, antes de llegar al examen finales. Vamos a utilizar el tiempo que necesitemos para repasar, para recordar, para ver de algo de práctica si es necesario, y que les pueda a ustedes servir. Así que, si tienen alguna pregunta, por favor, quedan en uso del micrófono ustedes ahora. Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna inquietud, por favor, nos vemos el día martes. Este jueves, pues hay un feriado, un permiso oficial. Nos vemos el martes a la misma hora para seguir abordando este tema de los procesos especiales. Tengan una feliz tarde. Gracias.